Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo amor en sus corazones. Quiero, hermanos, compartir con ustedes un pensamiento en este día, pues acerca del comportamiento, la conducta cristiana con respecto a las autoridades, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana con respecto a las autoridades de donde nos encontramos. Pablo tiene en mente, cuando les escribe a los ciudadanos que están en Roma, cómo tienen que ellos comportarse. En el versículo 1 les dice, bueno, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y la mente de Pablo existe el hecho de que toda autoridad es por parte de la providencia de Dios que ha sido establecida, y que está dentro del conocimiento y el consenso de Dios el hecho de que existan esos sistemas autoritativos. No es que Dios está ahí pues como manejando, manipulando todo el sistema electoral, el sistema democrático que se lleva a cabo para elegir autoridades superiores, como algunos pues piensan, sino es el hecho de que Dios ha provisto de sus leyes. Él ha provisto de un sistema a través del cual las autoridades pueden ejercer justicia, pueden ejercer las leyes. Y entonces el llamado para el cristiano, el llamado para la conducta de cada cristiano es a estar sometidos a esas leyes, a estar sometidas a esas autoridades en todo momento y en todo tiempo. Entonces Pablo llama a los cristianos que están residentes en Roma a estar siempre sometidos a estas autoridades. Y creo que todos tenemos en mente y todos conocemos el hecho de que las autoridades cumplen un rol muy importante dentro de las sociedades, pues establecen no solamente el orden, sino diría yo, el panorama de lo que es una moralidad muy clara. Entonces el llamado de Pablo es que nosotros tenemos que estar sometidos a esas autoridades, a esas normas, a esas leyes que ellos están generando, porque ellos están puestos como servidores, como ministros de parte de Dios. Entonces ese es el pensamiento de Pablo, que cada magisterio, cada sistema autoritativo es todo en ese consenso de Dios. Por eso es que en el versículo 4 siempre del capítulo 13 Pablo dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si tú haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y como vuelvo a decir, el pensamiento de Pablo es el hecho de que toda autoridad es puesta por Dios, y todo presidente, todo legislador es un servidor de Dios. ¿Para qué? Para establecer el orden, las leyes que Dios ya ha establecido anteriormente. Ellos son, como dice aquí Pablo, quienes ejecutan la espada. Entonces el llamado para el cristiano es ese, el estar siempre en sujeción a las leyes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. En el caso de los de Roma, pues ustedes saben cómo era el gobierno romano y las atrocidades que hizo, pero aún así, hasta cierto punto, pues el cristiano tiene el deber, el derecho de someterse a esas leyes. Y hay algunas excepciones, como es el caso de Hechos, donde Pedro pues se le ordena por parte de las autoridades el no predicar, y Pedro dice, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y en los casos en los que las leyes que estas autoridades están decretando y están estableciendo están en contra de las leyes de Dios, no solamente tenemos la libertad, sino tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de desobedecer esas leyes que están en contra de las leyes de Dios. Así que toda autoridad, toda ley que es legislada tiene que ir en acuerdo con las leyes de Dios. Si estas leyes no están en acuerdo con Dios, tenemos el deber, tenemos que romper ese
orden en ese caso. Que el Señor me les bendiga.